Bienvenidos todos esta tarde que están con nosotros, alabando a Dios afuera. Un día muy lindo que Dios nos ha dado. We're here worshiping the Lord in a beautiful Sunday evening that the Lord has given us, and it's wonderful to be here and to have you all here to hear the word. Y estamos aquí oyendo la palabra. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Dios. We thank you, Father. Gracias, Padre. Estamos aquí reunidos para aprender más de la palabra y lo que nos estás hablando en estos días, Dios. We thank you, Lord, for your word and what you're speaking to us in these days. Sabemos, Señor, que estás con nosotros. We know you are with us. Señor, tu palabra está ungida. Te pido que me unjas esta tarde, Señor, para traer sus palabras. And Father, your word's already anointed. I ask you to anoint me to bring the word this evening, that we may receive it with joy, lo recibimos con gozo. Amén. Amén. La palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón esta semana, pienso que muchos ya lo conocen. The word that I'm going to speak today, I think a lot of you already know about it. Pero el Señor dice que trajera esta palabra. The Lord said, bring forth this word. Y lo puedes hallar en Lucas. You can find it in Luke. Capítulo 10, chapter 10. Y allí cuando lees ese capítulo estás viendo que Jesús está hablando, enseñando, and you can see in chapter 10 that Jesus is talking and he is speaking. Acaba de mandar 70 personas 2 a 2 a las ciudades a predicar, echar demonios afuera y orar por los enfermos. There, as you read in Luke, you can see where Jesus sent the 70, 2 by 2 the cities, to cast out demons, to preach the kingdom, to heal the sick, and they come back rejoicing y vienen gozando. Y luego aquí vemos que alguien se levantó a preguntarle una pregunta a Cristo y vamos a ver que respondió Cristo hacia su pregunta. And so we're going to see here where someone rises up as Jesus is talking to the people and questions the Lord. And we're going to see what happens here in chapter 10. Lucas 10, empezando versículo 25. We'll start with verse 25. Y aquí, un intérprete de la ley. Esta persona es un intérprete de la ley. Ya conoce la ley. Lo enseña. Educa a las demás personas sobre la ley, esta persona. Pero se levantó y dijo para probarle a Cristo. Le iba a dar una prueba a él. Dice, haciendo, ¿qué cosa heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Le está preguntando Cristo. ¿Y qué pregunta? Porque este señor es intérprete de la ley. Ya lo conoció. Ya supo lo que era la respuesta, pero estaba tratando de probar al Señor. So here it says, and behold, a certain lawyer stood up. So they were seated listening to Jesus talking, and the lawyer stood up. And he tempted him. He tempted Jesus, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Now, I need you to understand something. The lawyers in that day was not like our lawyers today. This lawyer, when you look up the word in Greek, it means he was an interpreter. He was a teacher of the law. He knew the answer already, but he was tempting Jesus, and he was one that was learned. He understood. We read further. Versículo 26. And it's interesting, whenever somebody would ask Jesus a question, he would come back with a question. Cada vez que alguien le preguntaba a Cristo una pregunta, ¿qué hizo Cristo? Él respondía o respondió con una pregunta. Y él le preguntó a este maestro de la ley una pregunta. So he questioned this interpreter of the law. He says, y dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees tú? Le está diciendo a él. Me estás preguntando una pregunta. Esas son mis palabras. Me estás preguntando una pregunta, pero yo te pregunto, ¿qué dice la ley? Lo que él estaba enseñando.
lo que él ya supo. So Jesus, in wisdom, he said to him, he said, what is written in the law? How do you read it? He said, in other words, you know the law. You teach it. You're an interpreter of the law. How do you read it? What does it say? Y miramos lo que dice este hombre. And let's see what this guy says. Versículo 27. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. And so he responded to the Lord and he said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Debía allí acabado todo con eso, porque ya supo. It should have ended right there, because he knew. He already knew the answer. Pero no paró allí esta persona, este intérprete de la ley. But this lawyer did not stop right there. Dice 28, y le dijo, bien has respondido, dice Jesús, haz esto y vivirás. And he said, Jesus to him, you have answered right, do this and you shall live. It's almost like it was moot. It was done deal. Es como si fuera ya recibió su respuesta, ya recibió lo que necesitaba, pero no se paró allí el hombre. But he didn't stop there. Luego él dice, una pregunta, dije, ay, Señor. And he asked the Lord a question. I thought, oh, Lord. 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿a quién es mi prójimo? Wow. But he willing to justify himself. He was trying to justify himself. Said to Jesus, who is my neighbor? Muy interesante. Very interesting. Jesus does not give him a direct answer. Jesús no le da una respuesta directa. Le va a decir una historia, una parábola, y el hombre va a tener que escoger otra vez, la tercera vez, lo que debe de responder él de su corazón. And so we're going to see that Jesus is going to not answer him directly, but he's going to give him a parable. And in the parable, it's going to cause the man the third time to give the answer from his heart. Y vamos a ver esto. And we are going to see this. Si quieres saber más de los intérpretes de la law, if you want to read more about the interpreters of the law, the lawyers, you can find it in Luke chapter 11, verse 45 to 54. Si quieres ver más de los intérpretes de la ley, lo que Dios piensa de ellos, lo puedes ver en Lucas 11, versículos 45 hasta 54. Allí dice Jesús lo que él piensa de ellos. He says what he thinks of them there and how they are y cómo son ellos. Pero allí este hombre está tratando de justificarse. Jesús le da una parábola. So he's trying to justify himself and Jesus gives him a parable. Vamos a leer. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. So Jesus begins the parable by saying there is a man who is walking down from Jerusalem to Jericho. Yo quería saber qué quiere decir con Jerusalén y Jericó, qué era el significado de la interpretación allí. So I'm always curious about things and ponder on things. So I looked up the word Jerusalem and the word Jericho. Y la palabra Jerusalén quiere decir doble paz, and Jerusalem means double peace. Y Jericho, el lugar de fragancia, and Jericho means the place of fragrance. So in my mind, I was thinking this guy's going from a place of peace to a place of fragrance. You know, in my mind, it was, you know, it's like it's supposed to be a good journey. In other words. Y él estaba andando allí del lugar de paz al lugar de fragancia. Debería ser un más cualquier camino,
sin problemas, pero algo pasó. But something happened. Ok, vamos a leer la historia de Jesús, lo que está diciendo. Let's read Jesus' story. Respondió Jesús, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron y también les dio un buen amenaza los ladrones a este hombre. Lo hirió y lo dejaron allí y se fueron. Y dice la palabra, Jesús nos dice, dejándole medio muerto. Estaba en mal condición este hombre. And so Jesus said, a certain man went down from from Jerusalem to Jericho and fell among thieves. They stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Versículo 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole. El sacerdote pasó allí, por el mismo camino. No sabemos cuánto tiempo el hombre se quedó allí acostado, golpeado, herido, casi muerto. Y cuando ese sacerdote vino, lo miró y ¿sabe lo que hizo? Dice Jesús, pasó de largo. Se fue al otro lado y lo dejó allí. Y este sacerdote, los sacerdotes de ese tiempo, eran personas que debían de cuidar el pueblo, debían de cuidar gente. Y allí, pero lo dejó. Ni se perturbó para ayudarle allí. And so we see that it says, by chance there came down a certain priest. So we don't know how long this guy lay there in pain and half dead, and the priest shows up. And it says, and when he saw him, he passed by on the other side. This guy needed help. He was wounded. They had taken the clothes off him and left him there half dead. And the priest should be the one to administer help to him. But what he did, he went on the other side of the road and kept going and left him there. Versículo 32. Y así mismo, un levita, llegando de cerca de allí del lugar, los levitas ese tiempo eran ayudadores en el templo a los sacerdotes. Ellos limpiaban todo, alistaron las cosas, ayudaron ellos a los sacerdotes. So it says here, and likewise a Levite, when he has come to the place. Now Levite was those who helped the priest. They would take care of the temple, clean the temple, set things up, do all kinds of things in the temple. Y dice aquí, pero mira lo que hizo él. But let's see what he did. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole. The word says, Jesus tells us, and when he was at the place, he came and looked on him. El primero sabía que estaba ahí y se largó. The first one saw him and he passed by. Pero el segundo, the second one, vino, lo miró que estaba casi muerto. ¿Y qué fue su reacción? And the next one saw him and saw the condition he was in. And what was his reaction? What did he do? Dice, pasó de largo también. And passed on the other side just like the priest did. The Levite did the same thing. Wow. Versículo 33. Verse 33. El tercer persona. Ahora todavía no sabemos cuánto tiempo el Señor estaba allí todavía. We don't know how long he lay there, the man, suffering, sufriendo por sus heridas, hurting from the wounds. Y cuando ves la palabra heridas allí, lo estás leyendo en ese capítulo, lo ves al griego, when you see the word there, his wounds, and seeing him hurt, and you go to the Greek and read it, la palabra allí, herida,
¿Sabes qué decir trauma? The word wound there means trauma. It is the Greek word trauma. Él estaba en una trauma, ese señor. He was in a trauma. Necesitaba ayuda. Necesitaban alguien que le ayudara. He was in a desperate need. He needed help, this man. ¿Cuántas personas conocemos tú y yo que están heridos? How many people do you and I know that are hurt? Que tienen trauma en sus vidas. They have trauma in their lives. Deja que esta palabra te toca. Let this word go deep in you. Y dice aquí, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Él, la tercera persona, vino cerca de él. And a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, so he went and looked on him also. But there was a difference. Pero hay una diferencia en él. Y viéndole, fue conmovido a misericordia. La misericordia trae acción, iglesia. Cristo no dijo los primeros dos tenían misericordia. It says here, and when he was at the place, he came and looked on him and passed. Oh, let me read 33. And as he journeyed, he came and where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Compassion causes action. Amen. The first two had no compassion, or they would have gone into action. Nosotros necesitamos más compasión, iglesia. We need more compassion, porque eso requiere acción, because that requires action. A los que tienen trauma y están heridos, to those who have trauma and are hurt. Y vamos a ver lo que él hizo. Let's see what he did. Y tienes que saber que los samaritanos en ese día había problemas entre los judíos y los samaritanos. And you understand there was an issue with Jewish people and the Samaritans. No se arrimaban los dos. They were not compatible, the two. Okay? Pero Jesús usó el samaritano para hacer algo. But Jesus talked about the Samaritan in here doing something. Y 34, y acercándose vendó sus heridas, and went to him and bound his wounds. Estaba haciendo algo con su trauma. He was doing something with the man who had trauma. A veces la trauma está adentro, no se ve por afuera. Many times people have trauma, you cannot see it, it's on the inside. Aquí y aquí. It's here and here. Pero tenemos que tener disponible, tener compasión para ayudar. We need to be available with compassion to help. Y dice aquí, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, que son los símbolos del Espíritu Santo. Él estaba curando al Señor con aceite de olivo, ungiéndolo y poniendo vino, medicamento allí, con sus heridas. And he was pouring oil and wine into him. The olive oil, it says there in the Greek, olive oil for healing. The Holy Spirit, the symbol of oil, and the wine. Y poniéndolo en su cabalgadura and putting him on his own beast, lo llevó a la mesón, and he brought him to an inn. No solamente lo ayudó allí físicamente, not only he helped him physically, pero también lo llevó a un lugar para que se pudiera sanar. Not only did he work to heal him and help him, he also took him to a place so he could recover. Y dice, cuidó de él. And the word says he took care of him.
Entre versículo 34 y 35, verse 34 and 35, you can see that he stayed all night and took care of him. Puedes ver entre esos dos versículos que él cuidó al hombre que tiene trauma. Y vamos a ver qué dice 35. Let's look at verse 35. Otro día al partir sacó 2 denarios. En ese tiempo uno tiene que trabajar todo el día y recibió el pago de 1 denario. En otras palabras, este hombre dejó el sueldo de 2 días de pago allí en el mesón para que lo podían atender. And so it says, and when he departed on the morrow, he took out 2 pence and gave it to the host. Now, 2 pence in those days was 2 days' wages. So he gave the innkeeper 2 days' wages to take care of him as he recovered. Él no solamente ayudó, pero dio también de su bolsa. He didn't only take care of the man, he gave from his pocket lo que él tenía, what he had. Eso es misericordia. Eso es compasión. That is what mercy looks like. That is what compassion looks like, church. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. And he gave him to the host. He says, take care of him. Cuídamelo. Take care of him. Él se iba a cargar de este hombre más que nomás levantarlo y ponerlo allí. Lo iba a cuidar hasta que estaba sano. And he was going to take care of him, not just bind his trauma, not just leave him in a place to recover, but he was going to make sure that he was okay. Se va a asegurar que este hombre estaba bien. Y dice aquí, y todo lo que gastes más, le dijo, yo te lo pagaré cuando regrese. Él iba a regresar a ver que el hombre ya estaba listo para ponerse de pie. ¡Qué corazón! Eso es compasión. Eso es misericordia, iglesia. Allí vemos esto. La misericordia no solamente causa acción, pero la misericordia causa uno que no tiene nada que es egoísta. No lo hacen nomás para ellos, pero hacen para ayudar a otros. La misericordia enseña compasión. So we see here that compassion causes action. Compassion causes you to be unselfish. Compassion causes you to show mercy, church. We need a deeper understanding, a deeper walk in compassion. Necesitamos un más profundo comprensión de misericordia y andar en misericordia. I watch the news. I'm going to stick this in here. Voy a poner esto aquí. I watch the news every day and I see things happening to people. Yo veo las noticias todos los días y yo veo cosas pasando a la gente. I look at Facebook and I don't know what to say. Y yo veo a las cosas en Facebook, lo que están diciendo la gente, no sé qué decir. Pero la cosa que yo sé, necesitamos compasión, no es suficiente. What I know is there's not enough compassion. Who is your neighbor? ¿Quién es tu vecino? Who is hurting? ¿Quién está dolorido? How many people have been carrying a trauma for decades? ¿Cuántos años han tenido de décadas una persona cargando su trauma? ¿Dónde está la iglesia? Where is the church? Las razas necesitan ayuda. Están en trauma. The races need help. They're in trauma. Compassion. Compasión. El corazón de Jesús. The heart of Jesus. Aquí leemos. And we keep on reading. 36. Ahora Jesús le da una pregunta, la tercera, a este intérprete de la law. So Jesus is about to give a question to the interpreter of the law, this lawyer. ¿Quién pues
De esos tres, ¿te parece que él fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesus said, which of these three do you think was neighbor to him that fell among the thieves? Y él dijo, el que usó la misericordia con él. And he said, the one that showed mercy to him. Y Jesús dijo, ve y haz lo mismo. And Jesus said, go and do likewise. Iglesia, necesitamos mover más y ir y tener más compasión. Comprender lo que están diciendo la gente de su corazón. Church, we need to have more compassion. We need to hear the heart of people and hear what they're saying. Hay tanta gente llorando por su trauma. There's so many people crying out because they have trauma. Porque nadie quiso levantar su causa. Because no one has wanted to raise up their cause. Necesitamos compasión. We need compassion. Necesitamos compasión, iglesia. We need compassion. Y mover como Dios. No este lado ni este lado, pero con Cristo. We are not choosing this side and we are not choosing that side. We are choosing Christ Jesus. Es nuestra posición. That's our position. Y mover como Cristo and move like Jesus. Y hacer como Cristo and do like Jesus. Y ver como Cristo and see like Jesus. Y hablar como Cristo and speak like Jesus. Y no hablar como el mundo and not speak like the world. No es fácil ver las cosas claras ahorita y tienes que verlos claros. It's not easy to see the things clearly today, but you need to see the things clearly. You are a citizen of a different place. Son ciudadanos de otro lugar. Pasando por aquí, passing through here. Y necesitamos dar el reino de Dios a los demás. So we need to give the kingdom of heaven to others. Vamos a orar. Let's pray. Señor, yo empiezo conmigo primero. Yo quiero tener todavía más. No quiero que se pare el crecimiento de compasión en mi corazón y misericordia. Father, I start with myself first. I want to even grow deeper in compassion, deeper in mercy, God. I want it to be evolving and growing deeper and deeper every day. Para que puedo comprender quién es mi vecino. So I may understand fully who is my neighbor. Y tener compasión and have compassion. Señor, ayúdanos. No solamente recibir esta palabra, pero tener acción sobre ello. Help us, Father, not to just hear this word, but to have action. Compasión. Compassion. Señor, gracias por su palabra. Gracias por abrir nuestros ojos más. Thank you for your word, Lord. Thank you for opening our eyes more. Nuestros ojos físicos y espiritualmente. Our spiritual and physical eyes. Para ver lo que Dios está haciendo estos días. To see what God is doing these days, church. Señor, vaya con cada uno. Go with everyone, Lord. Bendícelos. Bless everybody, Father. And draw them to your heart. Y que se acerquen a tu corazón más, Dios, en estos días. Y te conocen más. And that we know you more. En el nombre de Jesús. Y todos dicen... Amén. Gracias por estar con nosotros. Sean bendecidos y nos vemos el miércoles. Be blessed.